Bueno, ahora procederemos a explicar el proceso de producción de ácido fluorhídrico. La reacción general que trataremos en este caso será la de la fluorita más el ácido sulfúrico concentrado al 98% y obtendremos como productos sulfato cálcico y fluoruro de hidrógeno. Pero no solamente podremos usar fluorita como fuente de fluoruro metálico, sino también fluoruro de sodio, fluoruro potásico, fluoruro cálcico sintetizado y fluorosilicatos sódicos, ¿no?, entre otros. Bueno, también cabe recalcar que en la extracción de fluorita, las principales impurezas que contiene dicho mineral son el óxido de silicio, el azufre, el carbonato de calcio y agua. Bueno, dentro del primer proceso, que vendría a ser la pulverización, se da con el objetivo de aumentar el área de contacto entre el ácido y la fluorita, dicho en otras palabras, acelerar la reacción. En la imagen podemos ver un pulverizador comúnmente utilizado que consta de un alimentador, un pulverizador, un clasificador y un ventilador. Seguidamente podremos ver un pulverizador ya aplicado en la industria de la extracción de la fluorita. Bueno, como siguiente proceso tenemos a la reacción, que en este caso se dará en un horno rotatorio o también lo podemos llamar reactor, ¿no? Primeramente se añadirá el ácido sulfúrico, que deberá calentarse a 200 grados centígrados. Luego podremos agregar la fluorita y tendremos que mantener dicha mezcla bordeando los 350 grados centígrados. ¿Por qué le suministramos calor? Debido a que esta reacción es endotérmica. Asimismo, dicha mezcla es sumamente adhesiva con las paredes internas, además de corroer también las paredes. Es por ello que para poder realizar dicha reacción es necesario una aleación que recubra las paredes internas. Dicha aleación recomienda que contenga carburo de wolframio entre 50 y 70% en peso, cobalto entre 5 y 40% y cromo entre 5 y 20%. En la imagen superior derecha observamos una vista superior de lo que vendría a ser uno de estos reactores. La parte verde vendría a ser el recubrimiento, la aleación, las paletas internas que tienen la función de mezclar para poder llevar a cabo la reacción. También las impurezas principales formadas en este proceso son el polvo, aire, agua, dióxido de azufre, dióxido de carbono, azufre gaseoso y tetrafluoruro de silicio. También otro punto importante es que se forma una capa de ensuciamiento. Ya mencioné que la mezcla es muy adhesiva a las paredes. Es por ello que cada cierto tiempo se deberá hacer una parada de planta para poder limpiar ese espacio de holgura que queda entre las paredes internas y las paletas mezcladoras. Y aquí podemos apreciar un reactor en la industria de producción del ácido fluorhídrico. Como siguiente proceso tenemos la eliminación de impurezas, que consta de tres fases. En la primera fase, que es una columna de lavado, se realizará un lavado, vale la redundancia, con ácido sulfúrico concentrado al 98%, que nos permitirá eliminar partículas y agua. Seguidamente pasarán a un proceso de condensación, teniendo en cuenta que el punto de sublimación inversa del fluoruro de hidrógeno es menos 83 grados centígrados. Luego, para finalizar la eliminación de impurezas, pasaremos a una columna de destilación, donde podremos obtener el fluoruro de hidrógeno con cierto grado de pureza para su posterior disolución. Nuevamente acá cabe recalcar que las impurezas comúnmente obtenidas son polvo, aire, el agua, el dióxido de azufre y tetrafluoruro de silicio, ¿no? Y también podemos apreciar un esquema general de un destilador.
Y el proceso principal de un destilador viene a ser la separación física de una mezcla, de los componentes de una mezcla, apoyándose en sus puntos de ebullición, ¿no? Bueno, acá vemos un destilador industrial. Como ya mencioné, el fluoruro de hidrógeno obtenido es fácil de disolver en agua. Presenta una solubilidad de 70 gramos en 100 gramos de agua, respectivamente. Es por ello, y también sumado a su baja presión de vapor, se disolverá al contacto con el agua. Bueno, una vez obtenido este ácido, podremos pasarlo a los tanques de almacenamiento para su posterior envasado. Muchas gracias. Ahora seguimos con el proceso de la fabricación del ácido crómico. El primer paso para la realización del ácido crómico es el proceso de chancado y molienda, en el cual el mineral ingresa por la tolva hacia la máquina chancadora, que está compuesta por una parrilla y una chancadora con forma cónica. Luego de que el mineral haya sacado y reducido su tamaño, esta se retira por una abertura gradual que está medida de acuerdo al tamaño de partículas que se desea. En este caso, el tamaño de partículas suele ser de media pulgada a 1 pulgada. Luego, este mineral es llevado con unas fajas transportadoras al molino. El mineral pasa primero por una criba vibrante, donde si el tamaño de las partículas es menor a 1/4 de pulgada, este se retira, y lo que no, entra al molino. Dentro del molino aparece un cilindro rotatorio, para la redundancia, que en su interior presenta unas bolas, que son llamadas bolas de molienda. Estas bolas de molienda, al girar el molino, aplastan los minerales, reduciendo aún así más su tamaño. Después de que el mineral haya sido reducido, se lleva a un clasificador, donde el tamaño ideal de partículas es uno de 100 mesh. Mesh es una unidad de medida de cierto tamaño de partículas, por lo cual el tamaño que es superior a este es devuelto al molino, y el tamaño adecuado es almacenado. Luego sigue el proceso de tostión. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues es juntar el carbonato de sodio con nuestro mineral ya molido en un horno rotatorio. Este horno rotatorio suele estar inclinado entre 2 a 3 o 4 grados. Ingresamos la mezcla del carbonato de sodio con nuestro mineral para poder oxidar de cierta manera el cromo a un cromo más 6. Y bueno, ahora de la reacción, cuando conseguimos el carbonato de sodio que necesita, cuando conseguimos el cromato de sodio, que lo obtenemos después de haber oxidado a un cromo 6, le agregamos una solución de por formar el cromato. Luego lo llevamos a un enfriador, también se usa como precalentador en el mismo horno, y luego lo secamos y lo retiramos. Cabe decir que en este horno también se generan los minerales, como la lumina, o es una solución que también tiene hierro, magnesio y silicio en algunos casos. Luego seguimos con el proceso de exhibición. Bueno, este proceso es probablemente conocido por todos ustedes. Consta en el que colocamos el mineral, bueno, ya no mineral, sino la mezcla, y le rociamos una solución lixiviante o lixiviadora, que en este caso viene a ser el agua, para así formar una sustancia rica en cromato y en aluminato. El flujo que obtenemos puede ser recirculado para así obtener un flujo más rico en cromato y aluminato. Este flujo puede ser recirculado gracias a una bomba que hace que la solución lixiviante vuelva al inicio y vuelva a utilizarlo para poder
regar y obtener más cromo y dejar el lodo, que en algunos casos es asimado la solución que no es útil para nosotros, menos concentración del cromo y la alumina. El lodo, como mencioné, es una solución, valga decir, rica en magnesio, hierro y silicio, como les mencioné, que puede ser tratado y obtenemos, si lo tratamos, ciertos compuestos que pueden ser útiles para nosotros. Pero en este caso no lo vamos a detallar. El flujo rico en cromato y alumina es bombeado a unos tanques de hidrólisis, donde es agua y secado. Luego, existen tres formas para llevar del cromato de sodio al dicromato de sodio, en los cuales estas son por acidificación por ácido sulfúrico, acidificación con dióxido de carbono y acidificación electrolítica. La acidificación mediante ácido sulfúrico es, valga la redundancia, una mezcla entre el cromato de sodio y el ácido sulfúrico, donde se obtiene como resultado sulfatos y el dicromato que queremos. Los sulfatos precipitan cuando la concentración del dicromato de sodio alcanza el 70%, que usualmente es la mitad del proceso, o aproximado, o más adelante, quizás. Y el resto de sulfato precipita cuando la solución de dicromato es bombeada a unas baterías cristalizadoras. Se consigue una concentración de 13.5 a 14 libras por de dicromato de sodio dihidrato. Estas se bombean a unas baterías cristalizadas por de agua, donde se busca reducir la temperatura a unos 35 grados centígrados. Luego, esto se envía a unos centrifugadores para luego llevarlos a unos evaporadores para así poder reducir la cantidad de agua presente en este mineral. Secamos y obtenemos nuestro dicromato que tanto queremos. Ahora viene el proceso de acidificación con dióxido de carbono. Esto necesitamos una concentración aproximada de 700 a 1000 gramos por litro de carbonato de sodio, para así proceder a saturar la muestra con cromato de sodio en presencia de dióxido de carbono. Esta reacción se realiza a de unas 5 a 15 atmósferas, donde el bicarbonato de sodio, que se forma también como producto, precipita, para así poder obtener una muestra que oscila entre el 75% y 95% de dicromato que queremos obtener. Ahora viene la acidificación electrolítica. Para este proceso necesitamos una celda electrolítica con una membrana de intercambio iónico. Consta en dejar la solución del cromato de sodio en el lado iónico de la celda y en el otro lado colocamos una solución acuosa o agua. Al encender la celda electrolítica, lo que va a pasar es que el mineral y el sodio va a filtrarse desde el lado iónico hasta el lado catiónico, para así poder formar dióxido de sodio con los iones hidroxilos que están presentes ahí, gracias a la concentración de agua que está presente. Entonces, obtendríamos una solución que contiene dióxido de sodio en el lado catiónico y liberación de hidrógeno. Mientras que en el lado iónico, el ion cromato se forma ion dicromato, para así poder formar nuestro querido dicromato que tanto queremos. Esto sucede gracias a la liberación de hidrógeno que está presente en nuestra celda. Y también, al igual que liberación de hidrógeno, presenta liberación de oxígeno, que eso es un residuo. Luego llegamos, ya, después del proceso de acidificación con dióxido de carbono y acidificación electrólica, el ion dicromato debe ser secado y cristalizado para así poder obtener mejores resultados. Cabe resaltar que la conversión por ácido sulfúrico es más viable que las otras dos, ya que las otras dos a veces suelen ser
o muy costosas o tienen errores a la hora de la fabricación. Ahora viene la conversión del dicromato de sodio a nuestro querido ácido sulfúrico. ¿Cómo es esto? Esto se realiza gracias a una caldera con una barra giratoria que nos ayuda a combinar dentro de ella nuestro dicromato de sodio, agregando nuestro ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es humeante. Para así, en la caldera, el ácido sulfúrico evapora el agua que está presente en la mezcla. Y luego se realiza una temperatura de 127 centígrados. A esta temperatura, el disulfato y el ácido crómico están fundidos. Pero el ácido crómico, al ser más pesado, se va al fondo de la mezcla, por lo que podemos retirarlo. Y así obtenemos el ácido crómico que tanto queremos. El nivel de pureza del ácido crómico que vamos a obtener va a depender del cuidado que tengamos a la hora de retirar el ácido crómico del ácido sulfúrico en la mezcla final. Ahora pasaremos a hablar acerca del ácido clorhídrico. Uno de los procesos de obtención para el ácido clorhídrico más conocidos es el proceso Magen. Este proceso fue elaborado en 1940 en Alemania. Ahora, la reacción principal se va a desarrollar en el horno Magen, en el cual los elementos principales para desarrollar la reacción son el ácido sulfúrico y un cloruro de un metal, ya sea el cloruro de sodio o el cloruro de potasio. En este diagrama estamos especificando el ejemplo en cuanto sea el cloruro de sodio. En el primero, para hacer que la reacción se desarrolle rápidamente, lo que haremos primero será llevar el cloruro de sodio a una molienda, la cual será la molienda de rodillos. Como se ve en el video, por la parte superior ingresa el sodio, en el cual pasa por la molienda, el cual consiste de dos rodillos giratorios que giran y además giran a distintas velocidades. Y por la parte inferior saldrá ya el cloruro de sodio molido. Este pasará a una faja transportadora, es la que se ve en el siguiente video. Va a pasar por una faja transportadora, la cual la va a llevar hacia un elevador, para luego ser llevado hacia la parte superior del horno Magen. Ahora, este es el diagrama del horno Magen. Este horno funciona a unas temperaturas de alrededor de 500 a 840 grados Celsius, en el cual por la parte superior ingresará el cloruro de sodio junto con el ácido sulfúrico. La enciclopedia UNLAM nos menciona de que si tuviéramos un horno Magen de alrededor de 6 metros de diámetro, con esto se podría producir alrededor de 25 toneladas de sulfato de sodio y además 37,5 toneladas de ácido clorhídrico en un 32% en masa. Las reacciones que se van a llevar a cabo en el horno Magen son las siguientes. Primero, el cloruro de sodio reaccionará con el ácido sulfúrico para producir bisulfato de sodio con cloruro de hidrógeno. Ahora, el cloruro de sodio volverá a reaccionar con el bisulfato de sodio para producir sulfato de sodio junto con el cloruro de hidrógeno. En la siguiente imagen se ve la reacción principal, donde se va a obtener el sulfato de sodio junto con el cloruro de hidrógeno, los cuales son muy comerciales, por lo cual tomaremos en cuenta el proceso de acabado de ambos. Primero comenzaremos con el sulfato de sodio. El sulfato de sodio, una vez que sale por la parte inferior del horno Magen, pasará a una molienda de bolas, el cual consiste en un cilindro, el cual va a girar, como se ve en la imagen, el cual es el video en el cual su interior consta de bolas de acero cromado, las cuales van a ir girando y van a ir cayendo. Estos molerán el material a partir del impacto y la fricción. Cabe recalcar de que estas bolas tienen diferentes tamaños. Esto hará que el intersticio entre bola y bola vaya variando y así obtener una mejor molienda del cloruro de sodio, del sulfato de sodio. Luego, una vez que sale de la molienda de bolas, pasará al proceso de cribado, en el cual se separará a aquellas según su grosor. Los que logren cierto tamaño determinado, que es aproximadamente 3/4 de pulgada,
pasarán por una faja inferior para luego ser llevado como producto final. Aquellos que no cumplan con esos requisitos serán llevados por la faja superior para pasar por nuevo por el proceso de molienda. Ahora, por último, tendremos el fluoruro de hidrógeno que subirá por la parte superior del hornomagen. Este será recepcionado en una torre de absorción de platos, el cual consta de platillos con orificios por los cuales va a ascender el cloruro de hidrógeno y por la parte superior descenderá el agua que será el solvente. Cabe recalcar de que no es necesaria una variación en tanto a la temperatura o la presión, ya que como sabemos el cloruro de hidrógeno a temperatura ambiente es soluble en agua. A partir de esto ya tendremos el ácido clorhídrico que saldrá por la parte inferior, que aproximadamente sale con un 23,3% en masa. Y así es como tenemos el ácido clorhídrico a través del proceso Magen. El proceso de producción del ácido fosfórico mediante el método húmedo. Este proceso consiste de lo siguiente. Comenzaremos con la recepción de la roca ya explotada y triturada obtenida de las minas. Esta roca pasará a través de unas fajas transportadoras hasta llegar a unas tolvas de alimentación para el proceso de secado. Estas tolvas de alimentación lo que harán será alimentar al secador giratorio, esto con la finalidad de disminuir la humedad de la roca fosfórica a una humedad menor al 1%. Esto para tener una óptima molienda. Ahora, el secador giratorio va a tener una temperatura que está entre los 90 y 100 grados. Esto con la ayuda de unos gases calientes que provienen de la combustión del gas natural que viene del horno. La corriente de gases que van en dirección al flujo de la roca fosfórica. Una vez terminado el proceso de secado, la roca fosfórica es transportada mediante cintas transportadoras hasta llegar a los elevadores de cangilones, los cuales enviarán la roca fosfórica hasta los hilos. Entonces, una vez terminado este proceso, pasaremos al proceso de molienda. Este consiste en lo siguiente. La roca fosfórica seca pasará mediante unas tolvas hasta llegar a una cinta transportadora, la cual enviará a un molino. Estos molinos son molinos rotatorios, cuya finalidad importante es aprovechar al máximo la concentración fosfórica de la roca para su posterior reacción. El molino rotatorio lo que va a hacer será moler la roca hasta que llegue a un punto de tener unos granos finos. Una vez tenemos la roca ya micronizada, pasaremos al clasificador. El clasificador dividirá la roca micronizada en dos partes. El óptimo fino, que pasará a un par de ciclones, y los granos gruesos, que pasarán de nuevo a una recirculación para volver al molino rotatorio. Los óptimos finos, que pasan a los ciclones, pasarán nuevamente hacia una aceleradora de cangilones para posteriormente llegar a los hilos. Una vez terminado este proceso, pasaremos al proceso de reacción. El proceso de reacción consiste en lo siguiente. La roca molida pasará a través de otra tolva y posteriormente a una cinta transportadora para que alimente el reactor. El reactor será alimentado de la roca molida, o la roca fosfórica molida, ácido fosfórico al 17% de pentóxido de fósforo, el cual fue obtenido de la filtración, ácido sulfúrico que tiene una pureza del 98%, agua y además un antiespumante para evitar la formación de espuma a la hora del batido por los propulsores que contiene el reactor. Lo que obtendremos del reactor será un lodo, el cual será enviado a un tanque para que posteriormente este sea enviado a la zona de filtración. Además de esto, obtendremos unos gases, los cuales serán enviados a una torre de absorción. Los gases que obtendremos aquí serán el vapor de agua y gases impuros. Una vez que los gases están en la torre de absorción, lo que haremos será un rociado de agua. Esto con la finalidad de obtener ácido fluorosilícico. Cuando tenemos el ácido fluorosilícico, tendremos también otros gases que no hemos usado. Estos gases serán enviados a un ventilador para que posteriormente estos sean botados a la atmósfera. Además de esto, tendremos un lodo caliente, el cual será enviado mediante una bomba hasta un enfriador de vacío, el cual lo que hará será enfriar el lodo caliente y regresar al reactor. ¿Esto con qué? Esto con la finalidad de mantener la temperatura del reactor a unos 80 grados Celsius. Entonces, una vez terminado el proceso de reacción, vamos a explicar lo que son las reacciones principales, la reacción principal y las reacciones secundarias. La reacción principal nos dice que el fosfato de calcio, que es la roca fosfórica, con el ácido sulfúrico y el agua, vamos a obtener lo que se conoce como el sulfato de calcio dihidratado y el ácido fosfórico. Además, como reacciones secundarias, lo que vamos a obtener son los siguientes, que el fluoruro de calcio con el óxido de silicio y el ácido sulfúrico, lo que obtendremos será fluoruro de silicio, ácido fluorosilícico, el sulfato de calcio y el agua.
Además, otra reacción que tendremos desde la secundaria será que el carbonato de calcio con el ácido sulfúrico nos va a dar sulfuro de calcio, agua y dióxido de carbono. Entonces, una vez ya hecho el proceso de reacción, el lodo que obtendremos será pasado a un proceso filtrado, en el cual se llama proceso de filtro de bandas. En este proceso lo que vamos a usar será una tela de filtro, el cual generalmente es el polipropileno. Esta tela de filtro lo que hará será separar el sólido del ácido fosfórico. El yeso que tenemos ahí será mojado con agua caliente, será filtrado 2 veces con agua caliente. En la primera filtración lo que obtendremos será un ácido fosfórico que tiene una concentración del 28% de pentóxido de fósforo, el cual será reservado hasta para que posteriormente sea enviado a la zona de evaporación. Mientras que en el segundo filtrado obtendremos un ácido fosfórico que contiene un porcentaje del 17% de pentóxido de fósforo, el cual será recirculado nuevamente hacia el reactor. Entonces, además, el yeso obtenido será enviado a un tanque para su posterior almacenamiento y posteriormente a unos usos para el yeso. Entonces, terminando este proceso de filtración, lo que haremos será utilizar el ácido fosfórico al 28% de pentóxido de fósforo. Este será enviado a un evaporador. ¿En qué consiste este evaporador? El evaporador está conectado a un intercambiador de calor alimentado por el vapor a bajas presiones, en el cual mantiene una temperatura del ácido recirculado entre unos 80 grados Celsius. El ácido recirculado se mezcla con el ácido alimentado antes de entrar a la cámara de vapor, a la cámara de vacío, perdón. Incrementando esta la concentración del ácido fosfórico, que está de un 28% de pentóxido de fósforo hasta una concentración del 40% del pentóxido de fósforo. Ahí los vapores de ácido generados son succionados y condensados por contacto directo con el agua. Cabe resaltar que la presión de vapor es entre los 140 y 180 mililitros de mercurio. Además, además, esto lo que hará será cambiar el punto de ebullición del agua a una temperatura entre los 79 grados y 80 grados Celsius. Una vez terminado este proceso, el ácido fosfórico, que está a una concentración del 40% de pentóxido de fósforo, será enviado a unos tanques para su posterior almacenamiento dentro de en zonas húmedas, frescas y apartadas del calor solar. Y con esto termina mi proceso de obtención del ácido fosfórico mediante el método húmedo. A continuación veremos el proceso de obtención del ácido nítrico. El procedimiento que se lleva a cabo para obtener este ácido es el proceso de Ostwald. Consta de 3 etapas y la materia prima a utilizar va a ser el aire de la atmósfera y el amoníaco. Comenzaremos con la oxidación catalítica del amoníaco. En esta primera etapa vamos a hacer reaccionar una mezcla de aire y de amoníaco en un horno de contacto. Ahora, antes de que se lleve a cabo esta reacción, debemos seguir una serie de etapas. El amoníaco se va a encontrar en fase líquida, por lo que se debe pasar a una caldera para que sea evaporado. Luego de esto va a ser filtrado, así también como el aire, porque este aire puede tener impurezas o polvo del exterior. Este aire va a ser luego llevado a un compresor, en donde va a ser comprimido, valga la redundancia, a 5 atmósferas, mediante un funcionamiento básico, que es un pistón que va a estar compuesto de un pistón, de un cilindro y de un cigüeñal. El pistón va a ir descendiendo, lo que va a generar un vacío parcial, donde va a ingresar el aire. Cuando el cigüeñal, que es lo que impulsa el pistón, termine su media revolución, va a empezar a subir el émbulo y va a generar el aumento de presión, lo que va a hacer que la válvula de salida se abra automáticamente. Una vez sucedido esto, se van a combinar las dos corrientes gaseosas y van a ingresar al reactor catalítico con una relación de 1 a 10, una parte de amoníaco por 10 de aire. Cuando ingresen al reactor, este va a estar en una temperatura de entre 700 a 800 grados Celsius. Y además va a tener una gasa de platino que va a actuar como catalizador, el cual absorbe los gases a su superficie para que haya mayor contacto entre los reactivos. La absorción del amoníaco es seguida por su deshidrogenación, que esta se va a llevar por medio del oxígeno absorbido, como se va a mostrar en la siguiente imagen. Podemos ver la reacción de la oxidación en la superficie del catalizador. Proseguimos con la segunda etapa, la oxidación del monóxido de nitrógeno.
En primera instancia vamos a tener que este gas se va a enfriar hasta 150 a 200 grados Celsius mediante un intercambiador de calor de placas. Estas placas son hojas metálicas de acero inoxidable, las cuales están selladas con juntas de caucho sintético. Y estas a su vez sellan un flujo de corriente que va a permitir dirigir la corriente de agua y el flujo de monóxido de nitrógeno por canales internos, por canales alternos. Como podemos ver en la siguiente animación, estas placas van a estar dispuestas de manera alterna, que junto con las juntas de caucho sintético van a hacer que fluyan de manera intercalada las corrientes de los fluidos. La corriente de agua va a ingresar por la parte inferior derecha y la de monóxido por la parte superior izquierda. Cada una va a salir por el lado opuesto, verticalmente. Y la transferencia de calor en las placas se va a producir mediante la convección. Ahora, esto va a ser, el gas extraído va a ser llevado a un compresor que tiene el mismo funcionamiento que el anterior, que ya vimos. Y va a ser llevado a una presión de 11 bares aproximadamente, ya que la reacción de oxidación es más favorable a altas presiones y bajas temperaturas. Es por esto que va a ser llevado rápidamente a la torre de enfriamiento. Aquí vemos que el monóxido de nitrógeno es bombeado hacia el techo y desde allí va a ir descendiendo por el interior de la torre, en donde hay un relleno especial, un compuesto por bloques de láminas de policloruro de vinilo con pequeños agujeros que aumentará la superficie de contacto entre el gas y el aire que va a entrar por los laterales de la torre. Este aire va a ser succionado por un ventilador de abajo hacia arriba, es decir, en contracorriente con el monóxido de nitrógeno, lo que va a provocar que el aire absorba, por así decirlo, el calor del monóxido de nitrógeno. Y así este se va a refrigerar hasta 40 o 50 grados Celsius. A estas condiciones que ya tenemos el gas, vamos a hacerlo ingresar a la cámara de oxidación, en donde va a ser suministrado con oxígeno fresco y se va a llevar a cabo la formación del dióxido nítrico. Acabo de resaltar que también la reacción es ligeramente exotérmica. Por último, vamos a tener la absorción del dióxido nítrico. La corriente que sale de la cámara de oxidación se bombea hasta la columna de absorción, mientras que el agua desionizada se va a rociar de arriba hacia abajo, también en contracorriente. Ahora, en la columna se van a utilizar platos perforados que tienen como función retener una cierta cantidad de líquido que junto con el gas que va a ser burbujeado hacia arriba, se va a obtener una gran superficie de contacto para que se produzca la reacción, la absorción del ácido nítrico. Y el líquido que va a ir fluyendo va a ser vertido hacia abajo por los laterales. Este proceso se va a repetir tantas veces como platos tenga la columna de absorción, hasta que llegue al fondo de la columna con el ácido nítrico diluido. Ahora, la disolución de ácido a la salida de la sección de absorción es rica en ácidos de nitrógeno, en óxidos de nitrógeno. De modo que esta pasa a una torre de blanqueo en la que se pone en contacto con un flujo de aire también en contracorriente. Esta corriente de aire y los óxidos de nitrógeno que se han despojado se van a unir a la salida de la sección de enfriamiento y se van a reciclar a la sección de absorción para ser reutilizados. Bueno, a continuación veremos el proceso de la producción del ácido bromídrico. Este proceso que vamos a ver a continuación fue planteado en una patente por una empresa india que se llama Agrochem Industries Limited en el año 2016. Este proceso empieza eh, con la obtención del bromo a partir del agua madre. El agua madre contiene bromuro de magnesio y a partir de este podemos obtener
el bromo líquido. Este se obtiene mediante la cloración del agua madre, en donde se producirá la siguiente reacción de doble sustitución. Luego, el bromo líquido que obtenemos tendrá que ser sometido a un tratamiento de purificación, que este se dará en un separador por aire. Como podemos ver en la imagen, el color característico del bromo es naranja y lo del medio que vendría a ser el packing material del separador por aire, en donde ingresará aire caliente por abajo y el líquido ingresará por arriba, y debido a los diferentes puntos de ebullición, las impurezas serán eliminadas. Siguiendo la siguiente parte del proceso, una vez que tendremos ya el ácido bromídrico, sería la obtención de una mezcla de ácido bromídrico y ácido sulfúrico. ¿Cómo obtenemos esta mezcla? Esta mezcla la obtenemos a partir de la reacción del bromo líquido purificado anteriormente con el óxido de azufre. Esta reacción se producirá en una torre de absorción. En la torre de absorción, al igual que en el proceso de separación por aire, ingresará una mezcla de gases, que en este caso sería el óxido de azufre por abajo, como podemos ver en la imagen, y por la parte de arriba se rociará el líquido que vendría a ser el bromo líquido. Luego, con ayuda del packing material que se encuentra en el medio, se realizará la reacción y la mezcla la obtendremos en la parte de abajo. Obtendremos la mezcla de ácido bromídrico con ácido sulfúrico. Luego seguiremos con el proceso de separación del ácido bromídrico de esta mezcla. Este proceso, como pueden ver a continuación en la imagen, parece un poco largo, pero la mayoría de este proceso, por no decir todo, sería una cuestión de intercambiadores de calor para aprovechar los diferentes puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla. Cabe recalcar que en el proceso de cloración que habíamos visto anteriormente, también se obtiene ácido clorhídrico. En este proceso también obtenemos ácido clorhídrico en pequeñas cantidades que eliminaremos en el proceso de separación. Este proceso empezará con los equipos 2 y 3. En estos equipos llenaremos la mezcla que hemos obtenido y veremos qué pasa a continuación. El equipo número 3 es un reboiler o un rehervidor. En este reboiler lo que pasará es que al añadir la mezcla, el reboiler estará a una temperatura de entre 95 y 100 grados, lo que causará que nuestra mezcla esté cerca a su punto de ebullición. Los líquidos, al aumentar su temperatura, disminuyen su densidad, causando el siguiente efecto. Como veremos, el líquido vendría a ser lo que está acá abajo. En el reboiler se agrega vapor, que está entre 95 y 100 grados, y causará que el líquido ascienda. Este líquido ascenderá en dirección hacia el flash tank, que vendría a ser el número 2. En este flash tank ingresa el líquido, el fluido, que vendría a ser la mezcla, y debido a los diferentes puntos de ebullición, el ácido clorhídrico y el ácido brómico se evaporarán y se dirigirán hacia arriba, mientras que el ácido sulfúrico se quedará en el fondo del flash tank. Luego, el ácido sulfúrico que tenemos en el fondo del flash tank, para poder ser almacenado en el tanque número 6, tiene que tener una gravedad específica de al menos 1.5. Una vez que tenga esta gravedad específica, que vendría a ser la relación de la densidad del fluido sobre la densidad del agua, abriremos la llave número 4 y pasará por un intercambiador de calor número 5 que causaría que se condense para su posterior almacenamiento del ácido sulfúrico. Bueno, siguiendo como podemos ver aquí serían los procesos, siguiendo con nuestra mezcla de ácido clorhídrico y ácido bromídrico. Este seguirá a través de una columna de vidrio y luego se encontrará con un divisor de flujo. Pasará y se dirigirá hacia un intercambiador de calor, que vendría a ser el intercambiador de calor número 8.
En este intercambiador de calor ingresará la mezcla y ingresará parte del intercambiador de calor. En su diseño estará que ingresará un líquido enfriante. Lo que hará es que condensa el ácido bromídrico, mientras que el ácido clorhídrico con un poco de agua también seguirá en su camino hacia el intercambiador de calor vertical número 9, en donde este realizará el mismo proceso, pero seguirá su camino, se condensará y será almacenado en el tanque número 10. Volvemos a nuestro ácido bromídrico que ha sido condensado. A continuación veremos cómo es el intercambiador de calor 8, que sería de tipo E. Por aquí entraría el vapor o nuestra mezcla, y por aquí entraría el líquido refrigerante. Entraría el líquido refrigerante causando que se condense el ácido bromídrico, que saldría por aquí, y el ácido clorhídrico con el agua seguiría en su camino, para posteriormente ir a un intercambiador de calor vertical, en donde seguirá el mismo proceso y se condensará. Luego, este ácido bromídrico saldría con una concentración de 41-45% y conteniendo aún unos 500-800 ppm de ácido clorhídrico, por lo que será dirigido nuevamente hacia el divisor de flujo, y en este divisor de flujo, la parte inferior del divisor de flujo está a una temperatura mucho más alta que la superior, por lo que quedaba de ácido clorhídrico y agua se irá y seguirá el mismo proceso. Luego, este ácido bromídrico purificado se dirigirá hacia el reboiler número 11 o rehervidor número 11 y ingresará. Este reboiler número 11 estará entre una temperatura de 65 a 70 grados. A continuación vamos a ver el reboiler. Como podemos ver a continuación, el reboiler ingresará la mezcla. Y estando en una temperatura de 65 y 70 grados, es una imagen referencial, lo calentará y causará que el ácido clorhídrico, donde dice vapor outlet, el ácido clorhídrico y el agua que quedaban aún se evaporen, mientras que el ácido bromídrico siga el camino hacia abajo. Este ácido clorhídrico con el agua, al igual que en el intercambiador de calor número 8, seguirá el mismo proceso en el 14 y el 15, y será posteriormente almacenado en el tanque número 16. Luego, con el ácido bromídrico que teníamos, seguirá su camino hasta el intercambiador de calor número 12, en donde, al igual que en el proceso pasado, se condensará y será almacenado en el tanque número 13. A continuación veremos los tanques, un tanque de almacenamiento en la vida real. Una vez terminado este proceso, obtendremos un ácido bromídrico al 48% y conteniendo menos de 15 ppm de sulfatos y cloruros. Gracias.